Es el número 3. Vamos a hablar de la semiología del tórax. Estamos comenzando poco a poco a avanzar hasta entrar, ya les decía, las patologías mismas respiratorias. En la semiología del tórax vamos a ver de qué manera podemos nosotros ubicarnos en el tórax para hacer un buen estudio semiológico del paciente cuando tengamos que ocultar, tengamos que palpar, etcétera, en los pacientes que nos lleguen al consultorio. Entonces, bien, ese es el tema que vamos a pasar hoy día. Entonces, bien. ¿Me están escuchando, no? Sí, doctor. ¿Me escucha? Ya. Primero vamos a hablar sobre qué reconocemos como límite del tórax mismo, ¿ya? Aunque no es exacto esto, ya van a ver ustedes, pero más o menos dan esta recomendación como límite del tórax. Se reconoce como límite superior del tórax por delante. Si ustedes se imaginan, van a ver también figura más atrás. Por delante está el relieve del borde superior del manubrio external y ambas clavículas. Si usted hace un trazado así horizontal, se va a dar cuenta que está el manubrio external y las dos clavículas. Ese es el límite superior que reconocemos en el tórax. Por detrás, ya, una línea que se traza entre ambas articulaciones acromioclaviculares, estas dos que están ahí al ladito en la articulación de la clavícula, ¿no es cierto? Una línea trazada entre ambas articulaciones acromioclaviculares. Esta línea pasa por la apófisis espinosa de la séptima cervical. Esa es la línea, es decir, por detrás, el límite superior. El límite inferior está representado por el relieve del reborde costal, donde acaban las costillas, y el apéndice sifoides. Esto se extiende por detrás hacia la costilla número 12. Esos son los límites que reconocemos nosotros. Pero les decía yo que estos límites de afuera no son absolutos, ¿ya? Respecto al contenido interior que hay adentro en la cavidad, ya que vemos nosotros, ustedes observan en las gráficas que van a ver, los vértices pulmonares sobresalen parcialmente por encima y que se dirigen un poquito hacia el hueco supraclavicular. La puntita se va hacia más arribita. Igual la forma abovedada que tiene el diafragma por debajo, ¿ya?, determina un plano de superposición con los contenidos que hay en el tórax y el abdomen. El examen físico del tórax, esto lo estudiaron ustedes en semiología, hablando del aparato respiratorio. Se la hace con la secuencia clásica que ustedes aprendieron ya en tercer año: inspección, palpación, percusión y auscultación, ¿no es cierto? Entonces, dice que es imprescindible que al paciente se le saque la camisita, desvestirlo, sacarle la camisa, no le saquen todo completamente, solamente la camisa o la blusa, ¿ya? Porque si no sacamos esto, podemos dar una falsa información de lo que podamos ver, mirar, tocar o escuchar. La inspección, recuerden ustedes más o menos en semiología, consiste en una observación cuidadosa y detallada de la superficie del tórax. ¿Cuál es su finalidad de la inspección? Es detectar alteraciones de forma, de volumen, estado de la superficie y la movilidad que tiene
el tórax, ¿ya? Se le hace la inspección estática y dinámica, ustedes saben, ¿no? Inicialmente, es importante, si un paciente les llega a ustedes, entra al consultorio, ¿no es cierto? O si no, ustedes van a un lecho, a la cama de un paciente, o le traen un paciente en silla de ruedas, como sea. Lo primero que le va a llamar la atención a ustedes es la actitud espontánea que tenga el paciente. Porque la actitud que tenga ese paciente, cuando ustedes le miran así sin tocarlo, les va a brindar algunos datos valiosos, lógicamente, porque esa actitud que tiene el paciente seguramente la está adoptando para aliviar su condición que lo trae a la consulta al médico. Por ejemplo, en la posición, usted ve a un paciente que está en posición de ortornea, ¿no es cierto? La ortornea, ya saben ustedes que es la adopción de la posición en sentado, sedente. El paciente adopta esta posición, si lo ven sentado así, un paciente que tiene problemas respiratorios, se darán cuenta que es la posición que ha adoptado para aliviar un problema de disnea respiratoria. ¿Cuáles son las causas de ortornea? O sea, ustedes te van ubicando para ir al diagnóstico, ¿no? Ustedes miran si tiene problemas de respiración, el tipo está sentado así. Ustedes dicen, este señor está así porque para poder respirar mejor. Y en su mente corre esto. ¿Cuáles son las causas de esta ortornea? La más común y la primera que hay que descartar es la insuficiencia cardíaca izquierda. Segundo, también cuando para aliviar la compresión abdominal en las distensiones abdominales severas, ¿ya? Y en las crisis respiratorias como el asma, el EPOC, etc. Esta posición de ortornea pues permite una mejor posición funcional para los músculos accesorios de la respiración, por eso la utilizan, ¿ya? Esta maniobra, es decir, del paciente, se puede complementar inclusive apoyando los miembros superiores en una silla y los pacientes se cogen de la cama así, ¿ya? En la cama o en las rodillas, que es la posición del trípode. O también puede coger una almohadita y con una almohada están así apoyados en la almohada. Ustedes han visto a sus pacientes así. Esa es la posición del trípode. Si la persona es delgada y es flexible, esto pasa en los jovencitos y en los niños, puede incluso entrecruzar las piernas, las cruzan entre piernas y se inclinan hacia adelante, nomás ellos, que es la posición de plegaria mahometana. Recuerden ustedes las posiciones en tercer año. Los pacientes que padecen de apnea obstructiva del sueño, ¿ya? Que se la provoca por el cierre de la válvula de la vía aérea superior por las partes blandas de la faringe y la lengua, cuando el individuo está durmiendo, lógicamente. Estos adoptan esta posición, la posición de plegaria mahometana. La platipnea es otra causa de disnea que se diferencia en que solo se produce con el cuerpo en posición vertical, o sea, recta, erecta, de pie, parado o sentado. Y esta platipnea se da en la insuficiencia cardíaca congestiva, en los shunt intracardíaco o intrapulmonar, y mejora cuando desaparece, cuando el paciente se lo echa, en decúbito desaparece esta disnea. La treponea es la disnea con dificultad para respirar, pero sí al estar en decúbito de un lado, ¿ya? Decúbito lateral. Pero si el paciente se va hacia el otro decúbito lateral, cambia, se da cuenta, mejora, ¿no? Entonces, las causas de treponea: derrame pleural masivo, atelectasia pulmonar, deformidades anatómicas severas y cardiopatía. Y finalmente, otro dato que hay que evaluar el paciente, cuando usted va a ver un paciente, hay que evaluar el patrón ventilatorio. Los micrófonos apaguen, por favor. El patrón ventilatorio del paciente, hay que ver cuál es el tipo de respiración
de ventilación que tiene ese paciente, tienen que evaluarlo también. Por ejemplo, una respiración normal. Micrófono, apague el micrófono. En una respiración normal, dice, se expande la por acción del diafragma. Puede ser a predominio costo abdominal, la respiración, que es lo más frecuente en hombres, es costo abdominal, ¿ya? O costal, como ocurre en mujeres o pacientes con distensión abdominal, o abdominal, cuando el paciente inmoviliza toras por dolor. El diafragma es un músculo que al momento de contraerse, esto es una respiración normal, al momento de contraerse se desplaza hacia abajo, ¿no? Agrandando la caja torácica, empujando el contenido, ¿ya?, abdominal hacia abajo y hacia adelante, de forma que la dimensión vertical del tórax aumenta. Esta acción es la principal fuerza que produce la inhalación. Al respirar ustedes, ocurre eso. Al mismo tiempo que el diafragma se mueve hacia abajo, un grupo de músculos intercostales externos levantan la parrilla costal y el esternón. Esta acción de levantamiento incrementa el diámetro de la cavidad torácica también. Y el incremento en el volumen torácico crea una presión negativa, de presión menor que la atmosférica. Eso es la presión negativa porque adentro es menor que la atmosférica en el tórax, ya que el tórax es una cámara cerrada y la única comunicación con el exterior es el sistema pulmonar a través de los bronquios y tráquea. La presión negativa torácica causa que el aire entre a los pulmones. Los alveolos de los pulmones por sí mismos son pasivos y se expanden solamente por la diferencia de presión de aire en los pulmones, la cual es menor que la presión exterior de los pulmones. Lógicamente que este trabajo muscular nosotros lo podemos hacer evidente a la inspección o al requerir la palpación para ser descubierta. Hacemos que respire el paciente y hacemos la palpación. Entonces, eso lo van a ver después en palpación. Hasta ahora, pues, estamos hablando de que independientemente de su trasfondo religioso, independientemente de que fuera un gnóstico, un ateo, ¿verdad? Si usted pone su fe en Jesucristo, usted puede ser que se me acabó el tiempo. Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor, se escucha bien. Ya. Sí, doctor. Se escucha, doctor. Ya estábamos aquí entonces. Bien, entonces cuando la intensidad dice que es muy marcada respiratoria que tiene el paciente, cuando su esfuerzo es excesivo puede conducir a un agotamiento o fatiga muscular, ahí hay riesgo de la vida al paciente. En esta situación ya se denomina dificultad respiratoria y además de la disnea y el reposo se acompaña ya de aleteo nasal y otros signos que se relacionan con el ejercicio intenso como sudoración profusa y sensación de calor. Pero esto no configura un diagnóstico específico de ninguna patología, ya que puede presentarse en un sinnúmero de enfermedades respiratorias y su hallazgo solamente nos apunta a un esfuerzo desarrollado por el paciente y el riesgo que puede tener de un paro respiratorio por agotamiento si sigue esta condición.
Un signo característico de esfuerzo inspiratorio se da por el aumento exagerado de la presión negativa inspiratoria, determinando la exageración en una depresión de las partes blandas, los huecos o los espacios entre los huesos de la caja torácica. Este signo se llama tiraje. Cuando el paciente hace esfuerzo para inspirar, ¿ya? Usted va a ver que esta parte de acá en el hueco supraclavicular se hunde, ¿no es cierto? Ustedes miran también acá el supraesternal se hunde, o en los espacios intercostales también se ve que comienzan a moverse hundiéndose. Eso se llama tiraje, se llama, acuérdense ustedes. Y si se presenta fatiga muscular, el diafragma y la pared abdominal ya no se contraen. Y la ventilación depende del trabajo del resto de los músculos accesorios. El diafragma y la pared abdominal son arrastrados pasivamente con las variaciones de presión en ambos tiempos del ciclo respiratorio, en la inspiración y en la expiración, invirtiéndose el sentido normal de su desplazamiento. Así, en la inspiración son succionados hacia el tórax y en la expiración empujados hacia adelante. Entonces, aquí observamos en el individuo que la pared abdominal se mueve en sentido opuesto a la parrilla costal, ¿ya? Y comparando entonces el movimiento simultáneo del tórax y el abdomen, ambos se desplazan en sentido contrario, inverso, a semejanza de un balancín. Situación denominada, esa es la denominada respiración paradojal, signo que precede al paro respiratorio por fatiga. La expiración, normalmente el abdomen y el tórax retroceden en el mismo sentido. Estamos ya en la expiración normal ya, y hablamos de la inspiración, de la respiración normal, hablamos de la expiración. En la respiración paradojal, la pared abdominal flácida, abombada, es empujada por la presión negativa en el tórax. Hay otros patrones ventilatorios que ustedes lo han estudiado. Uno es el patrón de Cheyne-Stokes, la respiración de Cheyne-Stokes, o respiración periódica. La frecuencia y el volumen respiratorio aumentan en forma progresiva hasta que hay una franca taquipnea, un aumento de la frecuencia, ¿no? Para ir decreciendo posteriormente hasta llegar a un lapso de apnea entre 20 y 30 segundos dura esta apnea. Luego de lo cual el ciclo se reinicia nuevamente de forma continua. Este patrón de apnea, taquipnea se observa en la insuficiencia cardíaca crónica y en algunas otras lesiones. La respiración de Biot es una respiración que mantiene cierto ritmo, pero que es interrumpido por periodos de apnea. Hay una diferencia, ¿no? Es rítmicamente, pero es interrumpido por periodos de apnea. En cambio, la anterior era que iba aumentando progresivamente hasta que al fin aparecía un periodo de apnea. Cuando la alteración es extrema, o sea, grande, comprometiendo el ritmo y más la amplitud, se llama respiración atáxica. Ambas formas se observan en lesiones graves del sistema nervioso central. La de Kussmaul, la amplitud y la frecuencia ventilatoria se encuentran aumentadas con un ritmo regular y sostenido, con una expiración de tipo resoplante y prolongada. Se observa en la acidosis metabólica, como la cetoacidosis diabética o en la insuficiencia renal. El esfuerzo inspiratorio es débil con escasa movilización gasping o respiración agónica. Es decir, se refiere a cualquier respiración anormal del gasping. Esta respiración se la describe como roncante, como gorjeante, escasa, dificultosa, ruidosa o ruda de aire, ¿no? Hay apertura bucal e hiperextensión de la cabeza hacia atrás en cada movimiento. Ocurre inmediatamente antes del paro respiratorio por cualquier causa o en los pacientes en agonía. Cuando el observador, el médico, detecta solamente un aumento de la ventilación sin caracterizar específicamente de qué se trata, se llama solamente hipernea o más frecuentemente hiperventilación.
La movilidad respiratoria abdominal se la pierde cuando los músculos de su pared se contraen en una posición fija permanente. Esto ocurre, por ejemplo, en la peritonitis, ¿no? Se contraen los músculos abdominales, hay el vientre en tabla, que le llamamos nosotros, característica, ¿no es cierto? Entonces, es por el dolor intenso y por la irritación de la serosa peritoneal que determina esta inmovilización. A continuación, y siempre que fuera posible, la inspección del tórax debe realizarse con el paciente en forma vertical, ya sea sentado o de pie, aún con la ayuda de un asistente. En la configuración del tórax, anatómica del tórax, no hay ninguna figura geométrica ni medidas exactas para definir un tórax normal. Dadas aquí variantes anatómicas de acuerdo con la constitución individual, de la edad, del sexo, de la actividad física y otras múltiples variables que no representan enfermedad. El tórax conserva una simetría general en su configuración de afuera y en su movilidad. Si bien puede haber mínimas diferencias en el desarrollo de cada persona, de la caja y las mamas, el que analiza, el que observa, debe ubicarse frente al paciente para comparar ambos hemitórax y ubicar los principales puntos de reparo anatómicos. Los relieves claviculares, escapulares, los arcos costales, el esternón, sifoides, pezones y los relieves de partes blandas. Las regiones torácicas se dividen según las líneas verticales y horizontales convencionales, que a efectos de localizar cualquier lesión de la historia clínica se dividen en lo siguiente. Ya. La región infraclavicular, la mamaria, hipocondrio, external, supraescapular externa, supraescapular interna, escapular, escápulo vertebral, escapular externa e infraescapular externa. ¿Cuáles son las alteraciones anatómicas torácicas? Se pueden dar las alteraciones de manera congénita o adquirida. Vamos a mencionar algunas principales congénitas. Tórax enfisematoso o tórax entonel. La caja se deforma por la hiperinsuflación permanente. Por ejemplo, se da en un enfisema pulmonar con aumento a predominio del diámetro del tórax anteroposterior muy desproporcional. El tórax sifoescoliótico, la exageración de la curvatura a concavidad anterior de la columna dorsal, sifosis, habitualmente se combina con la desviación lateral de la misma, escoliosis. Estas pueden ser congénitas o adquiridas por lesiones óseas como las fracturas vertebrales o bien como vicio postural. Es una deformidad frecuente en los ancianos o en la joroba. Otro, el pectus excavatum o infundibuliforme y pectus carinatum o pecho de paloma. Constituye la deformidad por hundimiento, puede estar hundido o protruido respectivamente el esternón respecto a la parrilla costal. Las adquiridas, tenemos el tórax raquítico, dado por un aumento del diámetro anteroposterior con disminución de los diámetros transversos, aplanamiento desde la línea medioclavicular hasta la línea axilar posterior. Generalmente es un tórax propio de los pacientes con raquitismo. Y el tórax enfisematoso es voluminoso, cilíndrico, con aumento del diámetro anteroposterior y del transverso inferior. Se observa en casos de enfisema pulmonar. El enfisema subcutáneo, la crepitación del tejido celular subcutáneo, ocurre por la presencia de gas en su interior. La fuente más frecuente de gas en dicho sitio es el aparato respiratorio. Esto cuando existe un punto de rotura que permite la salida de aire
a presión y que se extiende a un área proporcional al volumen de aire que sale. El punto anatómico de la rotura puede estar en cualquier nivel de la vía aérea. Así puede haber rotura de la laringea, de tráquea, traumática, fístulas bronquiales, tuberculosa, las roturas de una bula o las heridas penetrantes en el tórax, incluidas las maniobras quirúrgicas. Esto hace que permitan el escape de aire que se dirige hacia las porciones superiores del tórax y pueden extenderse hacia el cuello y la cara, provocando marcadas deformidades. Si la brecha continúa abierta, dice, ¿no?, el médico debe palpar toda el área y delimitarla con tinta a fin de precisar su crecimiento o disminución. Aquí van a ver ustedes ahorita imagen de eso. Y nos vamos a la palpación. Lo que se refiere a la parte respiratoria consiste en aplicar el sentido del tacto del observador con el paciente en actitud pasiva o activa cuando se solicita alguna maniobra. Los primeros hallazgos que vamos a ver son los siguientes. Primero, aquí estamos palpando nosotros un enfisema subcutáneo en el postoperatorio de cirugía torácica. Fíjense, ahí hay crepitación. Y acá hay un enfisema subcutáneo en cara y cuello por mordedura de un perro. Fíjense. Así más o menos se ve un enfisema subcutáneo. Otra causa de enfisema subcutáneo es la presencia de gérmenes productores de gas que determinan infecciones de piel y partes blandas de extrema gravedad. La palpación de colecciones líquidas se caracteriza por la fluctuación. Con la mano uno palpa y se ubica que hay líquido adentro, ¿no es cierto? Puede ser causada por hematomas, por absceso por fuera de la parrilla costal, o bien por la horadación de la pared intercostal por un empiema pleural, que también se le llama empiema necessitatis, que es una tumoración fluctuante en cara posterior del tórax por la presencia de pus que proviene de la cavidad pleural. De continuar esta colección purulenta, puede haber una perforación de la piel y la creación de la fístula pleurocutánea. La presencia de fracturas también costales se detecta clínicamente palpando puntualmente cada uno de los arcos costales. Eso en traumatología. Si no, ya otro traumatólogo va a llevar cómo se recorre con los dedos todo el arco costal, ¿no es cierto?, con provocación de dolor fuerte en el arco, en la parte fracturada. Si hubiera desplazamiento de franco, además es posible palpar el crujido costal y aún la presencia de un escalón óseo en el extremo de la fractura. Estas maniobras deben ser suaves ya que la intensidad del dolor es fuerte, como así también por el riesgo de perforar la pleura parietal o visceral. En ancianos que tienen osteoporosis o en pacientes con lesiones óseas previas, con metástasis, etc., se corre el riesgo de provocar fractura con una maniobra de esta manera. Hay que tener mucho cuidado. La expansión del tórax hay que hacer. Ahí hay una imagen abajo. La exploración de la expansión torácica tiene como objeto detectar diferencias comparando ambos hemitórax, dado que en la inspiración el movimiento de los arcos costales amplía los diámetros antero, posterior y transversal en forma igual, simétrica. El médico se coloca en la línea recta por detrás del paciente sentado, apoyando ambas manos plenamente, abarcando los arcos costales y dirigiendo los pulgares hacia la línea media, como están viendo ahí. En una inspiración profunda, respira el paciente, el tórax de un adulto sano expande ambos hemitórax en un rango variable entre 5 a 10 centímetros. Él inspira y se va abriendo los dedos así. Eso tiene que haber. Si no hay esa cantidad de expansión, podemos pensar no en cualquier cosa leve, porque esta expansión del tórax disminuida solamente en casos graves se lo puede notar cuando hay disminución. Es otra forma de hacer lo mismo. Las manos también ustedes así, del cuello hacia allá las manos y los índices en la parte acá del cuello atrás.
inspira al paciente y el dedo tiene que también separarse para ver la expansión torácica. Se ve por delante, acá se ve por detrás. La maniobra se puede repetir colocándose de frente al paciente y colocando las manos en el reborde costal con idéntica técnica. Esta maniobra puede descubrir la falta de expansión suficiente en forma unilateral o bilateral. No detecta anomalías leves, como les decía, de modo que si el médico es capaz de detectar la falta de expansión en uno o en ambos hemitórax, es porque la lesión que causa es de gran magnitud. Las causas de expansión unilateral o bilateral son atelectasia, obesidad extrema, derrame pleural, enfisema pulmonar, dolor torácico, distensión abdominal extrema, fracturas costales múltiples, quemadura extensa del tórax, deformidad anatómica, fracturas costales bilaterales, neumotórax, enfermedades neuromusculares y en un embarazo avanzado. Y aquí ven un obeso, por ejemplo. No dice difícil darse cuenta que hay dificultad para explorar la expansión torácica en estos pacientes. Imagínense. En una ascitis, por ejemplo, la distensión abdominal comprime e inmoviliza el diafragma y la porción inferior del tórax. También otro paciente difícil para la palpación. Vibraciones vocales. ¿Dónde se originan las vibraciones vocales? Es en la laringe. La voz se transmite hacia la pared del tórax como una vibración palpable conducida a través de los órganos del aparato respiratorio, tráquea, bronquios, parénquima pulmonar y pleuras. Para tener una cabal idea de la sensación vibratoria vocal, el médico debe palpar la cara anterior del cuello mientras habla al paciente. Seguimos en palpación, no es para ver las vibraciones vocales. Toda vez que alguna causa patológica favorezca su conducción, aumentando su intensidad, o la impide disminuyendo su intensidad, el explorador puede detectarlo siempre que haya lesión causal y que esta lesión causal sea de cierta magnitud, palpando la pared y comparando la simetría del hallazgo. La técnica de exploración de las variaciones vocales se efectúa sobre la piel desnuda. El paciente sentado o parado pronuncia cualquier palabra de varias sílabas. Clásicamente se le hace decir 33, repitiéndola todas las veces que sea necesario, mientras que el médico compara simétricamente de un lado y del otro, va comparando el tórax. La maniobra puede efectuarse con la cara palmar, con la cara dorsal o con la superficie cubital de la mano exploradora. Puede efectuarse en forma bimanual con las dos manos, unimanual con una, de acuerdo con la sensibilidad del examinador. Esta exploración tampoco detectará lesiones de carácter leve, por lo que cualquier hallazgo anormal sugiere una lesión de gran magnitud que hay por ahí. Ahí está, por ejemplo, en la región escapular es un poco difícil, ¿no es cierto? Entonces, no se pueden escuchar las vibraciones vocales. Y entonces, de esa manera, me está palpando con las manos, la parte dorsal de las manos, están palpando las vibraciones vocales, y en la otra imagen están palpando con la región cubital, fíjese, de la mano están haciendo la palpación de las vibraciones vocales. Ahora, adelante se palpa así, simétricamente, sin este lado y en el otro, así, igual atrás. De un lado al otro, simétricamente van palpando y hace repetir 33 al paciente a cada rato. ¿Cuál causa el aumento de las vibraciones vocales? Consolidación o condensación pulmonar. Cualquier sonido que se transmite mejor a través de una masa sólida, lógicamente, o densa. Y hay un ejemplo que dice que para tener una idea cabal de ello, el aprendiz, ustedes como estudiantes, apoyen su mano en un extremo de una mesa y a otra persona dicen que golpee suavemente el otro extremo, que la golpee, y ustedes van a escuchar, van a sentir esa vibración en su mano al otro lado, y más o menos así debe escucharse la vibración, el aumento de las vibraciones vocales. El mismo fenómeno se verifica cuando el aire alveolar es como un bloque neumónico o un tumor sólido de gran tamaño.
Las vibraciones aumentadas son una característica fundamental del síndrome de condensación pulmonar. Las causas de disminución de las vibraciones vocales. Entonces, por la misma razón, toda vez que se interpone aire o líquido entre la fuente de conducción y la pared torácica, hay una disminución. El mismo efecto ocurre si el bronquio correspondiente no está permeable o si la densidad del parénquima pulmonar disminuye marcadamente. Hay, por ejemplo, aquí va un ejemplo de la disminución de las vibraciones vocales que encontramos unilateral en un lado, en neumotórax, derrame pleural o atelectasia, y bilateralmente en obesidad, edema, enfisema pulmonar y enfisema subcutáneo. Percusión. Al aplicar un golpe sobre cualquier objeto, el sentido resultante dependerá de la conformación del mismo. Los objetos macizos generan ruido seco y apagado, por ejemplo una pared, mientras que los que contienen aire dan un sonido con cierta resonancia, por ejemplo una caja vacía. Eso lo saben ustedes de gemología. La percusión del tórax se efectúa con la técnica universal dígito-digital, excepto en la columna vertebral, que se la percute con la técnica unimanual. Con un dedo ustedes tocan, dan con un solo dedo, golpean. Los sonidos obtenidos se caracterizan como estos son los sonidos que vamos a encontrar en el tórax. Sonoridad. El ruido es grave y retumbante, como el golpe sobre el parche de un tambor. Corresponde a la mayor parte del tórax. Hay sonoridad casi la mayor parte. Y se excluye menos usted golpea, hace percusión en el esternón y la columna vertebral no va a ser pues con sonoridad, ¿no es cierto? Matidez es seco y apagado y de corta duración. ¿Ya? Para que un estudiante pueda, dice que tiene que percutir el muslo, ¿ya? Aquí en la pierna puede percutirse con la masa del deltoide. Ya, un punto, ya, pues eso es lo que te da aquí en la pierna, ese sonido te tiene que dar también la matidez cuando hagas también acá tu percusión en tórax. Y un intermedio entre sonoridad y matidez es la submatidez. Timpanismo, cierto timbre musical y resonante. Esto corresponde a grandes cavidades con aire. En general, otra vez está apagando esto. En general, el Tranquilo. Me avisen cuando quieran entrar. Ya estamos en timpanismo. Ustedes dicen que es un sonido, ¿me escuchan, no? Exactamente. Sí, doctor, se escucha. Un cierto timbre musical y resonante. Esto corresponde a grandes cavidades con aire. El cuerpo humano, dice, tiene varias variantes de sonidos percutorios. El carácter patológico está determinado porque el hallazgo no corresponde al sitio explorado. Es decir, que es normal la matidez en el muslo, pero es patológico si la encontramos en el espacio de Traube. ¿Sabe que conocen ustedes el espacio de Traube? Una comparación que hace para que no. La presencia de las escápulas impide percutir sobre esa área. Una maniobra que permite la exploración parcial de la zona consiste en que el paciente cruce los brazos al máximo posible. Entonces ya se puede percutir. Aquí hay una figurita que quiero que vean, donde ven matidez, van a encontrar el área cardíaca, el espacio de Traube, que lo ven ahí también, ese es timpánico, ¿no es cierto?, de Traube,
y su matidez telepática. ¿No es cierto? Es una comparación que les hago yo en esa imagen aquí para que ustedes lo vean. La ocultación. Aplicando el estetoscopio se puede escuchar todos los sonidos que producen de paso de aire por la voz. El sonido del murmullo vesicular, ustedes van a decir siempre, está disminuido, aumentado el murmullo vesicular, corresponde al movimiento de aire que entra al parénquima pulmonar y que se percibe mejor en la inspiración profunda a través de la boca. El encontrar su hallazgo sugiere que el bronquio es permeable y el pulmón recibe ventilación. Es decir, entonces, que en su ausencia del murmullo vesicular o disminución del murmullo vesicular implica la falta de ventilación adecuada en esa zona. Si colocamos la campanita sobre la laringe, se percibe el sonido normal de la respiración glótica, audible en ambos tiempos, la inspiración y la respiración. Si este mismo sonido lo percibimos en el tórax, entonces ya es patológico. Porque solamente aquí en el garguelo que decimos, ponemos en el cuello, vamos a escucharlo. Si decimos que respire, ese sonido que estás escuchando así medio grueso, eso es ahí. Pero si ese sonido que escuchamos en el tórax, ese es un soplo tubario o brónquico. Los demás ruidos patológicos se clasifican de diferentes formas, ¿ya no? Nosotros insistimos en la necesidad de comparar siempre simétricamente ambos emitoras para detectar los hallazgos en uno y otro lado. Si usted va a ocultar este emitor al izquierdo, escuchan y pasan al derecho. Así van simétricamente haciendo la ocultación. Ahí. Si colocan ahí y ponen endoscopio, hacen al otro lado. Van haciendo la comparación de uno a otro pulmón. Se destaca que para percibir los distintos fenómenos ocultatorios, la lesión que origina debe tener cierto tamaño, no cualquier cosita vamos a escuchar también, y estar en contacto con la pared torácica. Si se interpusiera líquido, o sea, en un derrame pleural, ¿ya? O aire en un neumotórax o una porción de tejido pulmonar sano, se reduce o desaparece la chance de detectarlo. Ya no puede, si hay líquido, ya no pueden escuchar el murmullo vesicular. Si hay un derrame. Si hay aire, también interpuesto entre el tórax y el pulmón, ¿no ves? El soplo tubario, característico de las condensaciones pulmonares que conducen con facilidad el sonido de la respiración glótica, ya dijimos anteriormente. El pleural o soplo en E, cuando hay relajación pulmonar por compresión típica del límite superior de los derrames pleurales. El soplo anfórico es el paso de aire por una cavidad que es ventilada por un bronquio permeable. Se lo puede imitar soplando el pico de una botella vacía, así más o menos. Los estertores, que pueden ser secos y pueden ser húmedos, ¿no es cierto? Los secos son pequeños ruidos chasqueantes, burbujeantes o estrepitosos de los pulmones. Se escuchan cuando una persona mete aire. Los secos. El roncus, similar al ronquido o ronroneo de un gato en caso de secreciones viscosas u obstrucción de las grandes vías aéreas. Sibilancia, silbido agudo audible en caso de obstrucción de las vías aéreas de menor calibre, como la crisis asmática o el EPOC. Los estertores húmedos, crepitantes, ¿ya? Comparables al frotar de un mechón de cabello frente al oído. Usted frota unos pelitos al oído, esos son los estertores húmedos. O la apertura de una esponja húmeda. Corresponden a la apertura de alveolos. ¿A qué se debe ese sonidito crepitante? Es a la apertura de los alveolos que están colapsados o llenos de líquido. En la neumonía y el edema pulmonar vamos a encontrar estertores húmedos crepitantes. Ahora está de moda con el coronavirus. Esos sonidos que van a escuchar ustedes son estertores húmedos crepitantes y
y se deben a la apertura de los alveolos que están prendidos ahí, ¿ya? O llenos de líquido, como ocurre en el edema pulmonar. Y las subgravitantes de burbuja es por la movilización también de moco, de flema. El flote pleural, ruido de vaivén por frotamiento de las pleuras despulidas en la pleuritis de cualquier causa. Frotando con firmeza los dedos secos entre sí al oído, es un ruido que es similar al flote pleural. En caso puntual de la obstrucción de la vía aérea a nivel laríngeo o traqueal, el paso del aire a través de un área reducida produce el sonido conocido como estridor de tono agudo y rudo. Se lo puede imitar cerrando voluntariamente la glotis e inspirando enérgicamente. Si la obstrucción es aún más grande, ocasionalmente el sonido se va a asemejar a una corneta, como la que hacemos en los partidos de fútbol, en las marchas políticas. ¿Ya? Se denomina cornaje. La intensidad del mismo puede hacerlo audible aún sin usar estetoscopio, aunque en caso leve puede ser necesario utilizarlo para detectarlo. La ocultación de la voz, del mismo modo que la palparla, las vibraciones pueden ser ocultadas con el estetoscopio apoyando en el tórax. Normalmente solo se percibe el sonido vibrante cuando el de parecido como el de una radio mal sintonizada, sin diferenciarse las palabras articuladas. El paciente producirá nuevamente 33 o cualquier vocablo con varias sílabas. Cuando se facilita la transmisión, el aumento de la percepción de la voz ocultada se clasifica en 3 grados, que representan simplemente 3 grados distintos de la misma alteración. Broncofonía es la audición de la voz ocultada en forma intensa y por encima de lo normal sin distinguirse las palabras claras. Pectoriloquia, cuando además de la que se acentúa la intensidad ya de la voz, se puede distinguir claramente cada palabra articulada como si el paciente nos hablara por teléfono. Y la pectoriliquia áfona se representa el punto máximo de transmisión vocal, en el que la calidad de la audición es tan marcada que el examinador puede percibir las palabras como que la hablan en secreto, cuchicheadas por el paciente, como si estuviera susurrando al oído sin utilizar sus cuerdas vocales para hablar. Por el contrario, la abolición de la voz ocultada tiene el mismo valor que su palpación y reconoce las mismas causas de derrame pleural, neumotórax y atelestasia. Se remarca y se insiste en la necesidad de ensayar y de practicar las maniobras en forma reiterativa hasta lograr su buena ejecución. Bueno, se lo voy a pasar el tema yo enseguida, jóvenes. Se lo voy a pasar para que tengan donde estudiar ya, y un segundito, vamos a sacar la foto que me piden allá. A ver, vamos a ver. Entonces aquí vemos en este versículo, porque déjame decirte algo. Dios. Eso, pongan su fotito ahí para que lo vean allá. Para que lo vean en la universidad. Ya les saqué fotos, jóvenes. Muchas gracias. Mañana pasamos. Quería decir lo siguiente. ¿Me están escuchando? Díganos. Sí, doctor. Ya. Mañana, no sé si pueden hacerme un espacio en la mañana, escúchenme bien. Es que yo a las 11 voy a irme a una provincia a atender unos pacientes con coronavirus. A partir de las 11, no sé si mañana podríamos hacer una hora que me den, si quieren 7 de la mañana, no hay problema, 8 de la mañana, no hay problema, pero que tengan espacio porque no voy a poder todo el día. Está bien, doctor, después le definimos el horario para que pase clase entonces.
Ya, yo puedo hasta las 9:30, puedo, porque quiero ir allá. Y más bien ya cuando está sentado allá, porque el jueves me toca con ustedes, creo que de donde esté, le voy a hacer las clases yo allá, ya, pero voy a estar en medio lugares que no hay señal cuando yo esté mañana temprano, o mañana cuando me vaya. Entonces quisiera para mañana, por favor, que me dé un horario que me pueda hacer para mí posible hasta las 9:30 de la mañana máximo. ¿Ya? Ya, ¿Me doctor, está avisa? bien. Ok, gracias, jóvenes. Hasta mañana, eso con medicina tropical.